El bien y el mal. Una eterna batalla interminable entre la luz y la oscuridad que ha estado presente desde tiempos remotos en nuestro mundo o en nuestras conciencias desde los inicios de la humanidad. Muy independientemente de la asimilación con cualquier tipo de religión del mundo o creencias personales, todo ser humano tiene una perspectiva del bien y el mal, o bien pues la luz y la oscuridad. Y puede haber un sinfín de ejemplos por mencionar y hacer referencia a algo tan simple como el ver a nuestro alrededor, como en las noticias del día a día hay casos de asesinatos, robos, extorsión, secuestros, violaciones tanto sexuales como de los derechos de las personas, por mencionar algunos graves. Otros de otro tipo más comunes como el mentir, insultar o lastimar física o verbalmente a otras personas, o bien los pecados más conocidos en cuanto a religión, desde tiempos inmemorables como la gula, lujuria, el sucumbir a deseos mundanos o bien a la misma ira, entre otros. Y por otra parte, la parte buena de la humanidad, el ayudar a otros como hermanos, honrar a nuestros padres y familiares, compartir la comida y el beber con los demás, el dar un buen consejo y ayuda a quien lo necesite, etc. Todas estas referencias al bien y el mal con los que más se identifica a toda la raza humana. Asimismo, en el legendario de Tolkien podemos encontrar muchos de los ejemplos antes mencionados, desde los más pequeños y casi imperceptibles hasta los más grandes y mortales actos de condena. Así bien, el mal, así como la oscuridad, impregna también toda la mitología del profesor Tolkien. Pero para entender mejor todo este tema, definamos mejor cómo el mismo Tolkien se desplazó hasta más allá de los límites de su imaginación para crear su gran obra literaria, y para ella tuvo que ponerse en relación apegado al concepto de bien y del mal que él mismo percibía o bien experimentó, no solo por lo que cualquier persona experimenta al vivir, sino también las más crueles experiencias como vivir los horrores de la guerra. Pues recordemos que Tolkien cayó víctima de la fiebre de las trincheras en la Segunda Guerra Mundial, lo que casi lo llevó a la muerte. Así pues, con todo eso vivido, Tolkien, el ser humano, se adentró a cada una de estas partes ambiguas de luz y oscuridad. Tan profundo fue que lo hizo que tuvo que sentirlo tanto para que su mitología fuera lo más creíble posible. Así que ahora vamos hasta lo más profundo nosotros también para entender por qué Tolkien era el bueno y el malo. Eru Ilúvatar, el dios, el único, el todopoderoso, dentro de su legendarium, el primero que creó a los Ainur, quienes después se convertirían en los Valar y los Maiar. Ilúvatar, el gran dios lleno de bondad, magnificencia y gloria, es el ser que por excelencia representa el más alto nivel de bondad o bien de luz en su obra. Un dios misericordioso que dio vida a sus hijos, los elfos, y los segundos nacidos, los hombres, y que incluso adoptó la subcreación del Vala Aule, la cual fue los enanos, y les dio vida aun cuando al principio había dado la orden de que esta creación del Vala fueran destruidos por el mismo Aule, y Eru adoptó esta creación. Asimismo, en comparación a los ángeles están los Ainur y los Maiar, y los Valar como figuras espirituales que aún en nuestros tiempos podemos suponer que se encuentran entre nosotros. Recordemos que fueron los Valar quienes forjaron y dieron forma al mundo para la llegada de los hijos de Ilúvatar, creando así el grandioso planeta en el que vivimos, con todas sus increíbles maravillas que hoy podemos disfrutar. Por consiguiente, después de los Ainur vienen los elfos, que por naturaleza no representan la maldad, con excepción solo de unos pocos, como el caso de Eol, el elfo oscuro, y otro muy importante, Fëanor y sus hijos, a causa de los males que ocasionaron por culpa de la codicia de los Silmarils y la obsesión de cumplir el juramento, y ya sabemos cómo lamentablemente terminó Fëanor y también la vida de sus hijos. Pero, en sí, la naturaleza de los elfos es de carácter apacible y bondadoso, que aunque a pesar de que no se llevaban bien con la raza de los enanos, aún así la raza élfica no representaba el mal o la oscuridad. Ahora, en el caso de la raza de los hombres, es más sensible el enfocarnos en el bien y el mal. En un principio, cuando la raza de los hombres fue creada, estos nacieron con un temperamento de bondad, y no había en el corazón de los hombres el deseo de obsesión o de oscuridad, mucho menos el de afectar otras formas de vida que ya habitaban en la Tierra Media. El simple hecho de recordar esto nos puede resultar incluso nostálgico, y me refiero a cómo después de que la oscuridad les llegara a los hombres a través del Vala Melkor, y éste les corrompiera, alterando esa naturaleza de bondad, ahora volcando sus corazones a la codicia,
al miedo, a la ambición y por consiguiente a sucumbir a los más bajos instintos y causar la muerte a otros seres vivos. Por eso hago mención a la nostalgia que en un principio la bondad era por naturaleza la raza de los hombres. Por el lado de la completa oscuridad, o el nivel más alto de maldad, encontramos al mismo Morgoth, que desde un principio siempre estuvo en contra de sus hermanos e incluso de su mismo creador, y por consiguiente estar en guerra con los otros Valar en la Tierra Media, alterando y perturbando los trabajos de sus hermanos, y por consiguiente no solo corromper a la raza de los hombres, ya que en un principio fue primero la raza élfica, pues según los escritos de Tolkien, fue el mismo Morgoth quien por odio y repudio a la raza de los elfos, este les capturó y les empezó a convertir en criaturas malignas y oscuras, tal como es el caso de los orcos, así también de crear otras formas malignas como los Balrogs, Trasgos o dragones, y lo peor, dejar plantada su semilla de maldad no solo en el corazón de los elfos y los hombres, sino también en la misma Tierra Media con la llegada de su fiel seguidor, quien le sucedería en el trono después de su captura, y me refiero al mismo Sauron. Así que ya se imaginarán todo lo que vino bajo el yugo del dominio del Señor Oscuro, como la Guerra del Anillo, entre otras batallas, así como los Nazgûl, y una vez más fueron estos mismos creaciones a partir de la raza de los hombres, e incluso los hombres oscuros que se inclinaron al lado de Sauron y le veneraban como un rey y casi como un dios. Fue Morgoth quien ocasionó la primera muerte en Valinor, el hogar de los Valar, derramando la primera sangre, arrebatándole la vida al rey Finwë, padre de Fëanor, para después robar las 3 gemas y huir a la Tierra Media, donde crearía su imperio de maldad y oscuridad. El desencadenamiento del mal se esparció desde el principio de la creación y continuó a través de la historia del mundo como un cáncer, una reacción en cadena que se ha propagado hasta nuestros días. Muchos han sido los sucesos de maldad y oscuridad, y por eso hago mención que hoy en nuestros días es más perceptible ver todos estos actos de inmoralidad a nuestro alrededor. Algunas veces son tantas las acciones de maldad que nos llegamos a preguntar, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Cómo es que llegamos a esto? Puede parecer desesperanzador y sin embargo, así como hay oscuridad también hay bondad. Aún hay gente buena, aún hay el deseo de ayudar a los demás, aún podemos redireccionar el rumbo del mundo y crear un lugar mejor, porque como seres humanos tenemos esa capacidad. Aún amanece gratis para todos, y con cada día hay nuevas oportunidades para mejorar y enmendar los errores que alguna vez llegamos a cometer, y con ello dañamos a nuestros semejantes. Nadie nace siendo malo. Sabemos que por naturaleza nacemos como seres libres sin un mecanismo o programa que nos haya sido dado al nacer que nos impulse a ser malos. Ese no es el temperamento de la humanidad, son los resultados de las acciones que vamos haciendo al crecer, porque aún en nuestra más profunda conciencia aún vive esa tenue voz que nos avisa cuando algo lo estamos haciendo mal. Por ello, no se puede quitar este elemento de nuestro temperamento porque, repito, por naturaleza, nadie nace siendo malo. El hecho de que Tolkien creara esta mitología fue a partir de orillarse a sentir la maldad en sí mismo, así como ponerse frente a un espejo e imaginar todo lo que por el camino de oscuridad podría el mismo Tolkien hacer para identificarse a sí mismo y con esto a sus personajes malignos, y darle esa esencia que los caracterizó por ser los villanos de la historia, y por el otro lado, el camino de la rectitud, de cómo sus personajes vivieron cada etapa de su obra y lograron cambiar el rumbo de la historia, como la gran hazaña de Beren y Lúthien, o el caso de Elendil, al ir a Valinor y pedir perdón por los pecados de los Noldor, o el sacrificio de Frodo al ser el portador del anillo, o la ayuda y buenos consejos de Gandalf en la compañía del anillo, así como regresar la esperanza al corazón de los hombres, entre muchos otros casos. El valor verdadero no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonarla. Es debido a todo esto que Tolkien también fue el malo, el oscuro, el bueno, el ser de luz y de bondad, ya que su misma obra se encuentra impregnada por estos contrastes en cuanto al bien y el mal. Tal vez el profesor ya no se encuentre en este mundo, pero su vida personal fue más dirigida por el camino de la rectitud. Por ello a veces nos podemos preguntar, ¿será acaso que el profesor se encuentra reposando en Valinor junto a los Valar? ¿O será acaso que se encuentra en los salones de Ilúvatar en espera de la segunda música de los Ainur?
O quizás es que se encuentra en algún lugar del cielo o paraíso con su esposa Edith. Al final podemos disfrutar de esta gran obra con todos estos contrastes, en los que nos sentimos identificados en cuanto a nuestra relación del bien o el mal, y también de la luz y la oscuridad.